Tengo años en Sin Censura poniendo el dedo en la llaga en torno a Josefina Vázquez Mota, su fundación Juntos Podemos y los 1,500 millones de pesos que le dio el gobierno de Enrique Peña Nieto, disque, sí, disque, para ayudar migrantes. Bueno, pues hace un par de días leía en la revista Contralínea que Nancy Flores firmaba una nota que dice algo así como Videgaray y Mit involucrados en donaciones a Juntos Podemos de Vázquez Mota. Y le voy a leer nada más un párrafo. Luis Videgaray y José Antonio Mit fueron piezas claves en el esquema de beneficios por más de 1,500 millones de pesos a la Fundación Juntos Podemos de Josefina Vázquez Mota. Desde Hacienda autorizaron acuerdos de administraciones para entregar millones del erario al Instituto de los Mexicanos en el Exterior, al margen de los presupuestos de egresos aprobados por la Cámara de Diputados que terminaron en los bolsillos de dos organizaciones ligadas a la panista. Tengo años esperando a que Josefina Vázquez Mota regrese a este espacio libre como el viento después de que la exhibiéramos. Y me dijo, Vicente, yo voy a regresar a Sin Censura y te voy a dar cuenta de cada peso, de cada dólar. La transparencia. Bueno, pues sigo esperando, Josefina. No le saques, Josefina, poniéndolo en términos así como, no temas, Rosario, no le saques, Josefina. Se encuentra con nosotros Nancy Flores, precisamente, de la revista Contralínea, para que nos hable de este reportaje que ha firmado y que me parece brutal, me parece demoledor contra los involucrados. Querida Nancy, te mando un abrazo, ¿cómo te va? Hola Vicente, buenas tardes. Pues aquí justo con este tema, fíjate, justo como tú decías, ambos secretarios de Estado en el gobierno pasado tuvieron un papel fundamental. De hecho, fueron piezas clave para enviar estos recursos al extranjero, porque hay que recordar que parte del problema en estas donaciones es que se hizo a organizaciones que están radicadas en Estados Unidos y por tanto es muy difícil de fiscalizar el destino final, como tú decías, supuestamente fue para migrantes, pero no se sabe si realmente benefició a migrantes o benefició bolsillos privados, que eso sería lo más grave, Vicente. Y creo que de esta no se puede esconder José Antonio Mit, porque recuerdo en una conferencia de prensa, en un chacaleo con los reporteros que le preguntaron a José Antonio Mit, y básicamente se ofendía a José Antonio Mit, le limpiaba la cara a Josefina Vázquez Mota, y si bien es cierto, José Antonio Mit hoy es mencionado, por mucho tiempo fue de alguna manera obviado, no era el señalado como principal. Hoy tú nos dices que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, básicamente, Nancy. Fíjate que en este caso los dos tienen la misma responsabilidad, aunque en el caso de Mites, digamos, por menos dinero. Pero se trata de lo que hicieron al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que ambos también ocuparon este otro cargo, hay que recordarlo. Pero desde Hacienda lo que hicieron, Vicente, es que ellos autorizaron los sobreejercicios multimillonarios del Instituto de los Mexicanos en el Exterior para que se le pudiera transferir este recurso a las organizaciones afines a Josefina Vázquez Mota. Y lo que descubrimos en este trabajo es que fue a través de acuerdos de administración que tienen el visto bueno e incluso la firma de ambos exsecretarios de Hacienda, es decir, de Mit Curibreña y de Videgaray Caso, para autorizar estos miles de millones de pesos que no fueron etiquetados para ese fin por la Cámara de Diputados. Hay que recordar que la Cámara de Diputados es la que dice en qué se va a gastar el presupuesto público y entonces asigna lo que se conoce como recursos etiquetados para tal o cual cosa. En este caso, el Instituto Mexicano de los Mexicanos en el Exterior, perdón, no tenía asignado
estos recursos se sacaron de otras instituciones para trasladarlos al Instituto de los Mexicanos en el Exterior y de ahí para entregarlo a las organizaciones que decía directamente Josefina Vázquez Mota. Hay dos análisis que hicieron en este gobierno de López Obrador sobre cómo fue el modus operandi de esta organización. Uno de ellos se dio a conocer en la conferencia mañanera del presidente López Obrador y otro, yo tuve acceso a él y se dice que a partir de 2014, cuando supuestamente estas organizaciones radicadas en el extranjero invitan a Josefina Vázquez Mota a encabezar Juntos Podemos, empieza también estas transferencias multimillonarias al IME y todas ellas todas fueron autorizadas por primero Luis Videgaray, que estuvo en el cargo hasta 2016 y en 2016 entra José Antonio Meade para suplirlo. Y todas estas fueron autorizadas por ellos y son de verdad recursos extraordinarios, es decir, si realmente hubiera habido como si hubiera sido una emergencia, digamos. Todo esto se operó a través de una partida que se llama la partida 4000, que son transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. Y a partir de ahí empezaron a sacar pues estos recursos. En el caso de Luis Videgaray, lo que yo encontré es que entre el tiempo que él estuvo en este cargo de secretario de Hacienda, que fue entre el 1 de diciembre de 2012 y el 6 de septiembre de 2016, hubieron 11 entregas de recursos a favor de las organizaciones ligadas a Juntos Podemos. Y estas fueron por más de 1,088 millones de pesos. En el caso de José Antonio Meade, como bien dices, que no se puede salvar de esta, o sea, fue el responsable directo, no hay manera de que nos digan que él no estaba al tanto de esta traslado de dinero. En ese caso, él estuvo del 7 de septiembre de 2016 al 27 de noviembre de 2017 y en este periodo ocurrieron 4 donaciones a estas dos organizaciones ligadas a Juntos Podemos por más de 326 millones de pesos. Se suponía que no había dinero, se suponía que por eso tenían que privatizar el petróleo, se suponían muchas cosas y al final había este tipo de asignaciones discrecionales, porque lo que sucede es que cuando la Cámara de Diputados etiqueta el recurso para estos objetivos específicos, en Hacienda, a través de la Subsecretaría de Egresos, deciden a través de estos acuerdos de administración, no, mira, no hay que gastarnos este dinero en ayuda a los niños más pobres o en becas para los estudiantes o en cualquier cosa, lo que sea, sino vamos a destinarlo a Juntos Podemos. Entonces, con acuerdos discrecionales, a partir de las propias oficinas de la Secretaría de Hacienda, se reasignó este presupuesto. Entonces, muy grave porque fueron más de 1,500 millones. Y bueno, yo también lo que logro documentar en este trabajo, aunque ya no profundicé demasiado, es que no solo se trató de estas donaciones que recibieron dos organizaciones ligadas a Juntos Podemos, sino además directamente Josefina Vázquez Mota y Juntos Podemos aparecían como los convocantes de las llamadas IMEBecas, que también son recursos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que se daban supuestamente a personas en situación de vulnerabilidad que son migrantes mexicanos que radican en Estados Unidos. E incluso hay documentos de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores donde Juntos Podemos aparece al mismo nivel de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del IME y del IMEBeca, como convocante a estas entregas de becas que en realidad eran recursos públicos de México, recursos federales, y que al final se manejaban discrecionalmente porque no había como transparencia respecto de quién ganaba esas becas y quien decidía, quién era juez y parte, pues era Vázquez Mota también. Nancy, debo de admitir que tengo años haciendo este mismo reto, esta misma invitación para que las personas beneficiadas con los programas de Juntos Podemos
se acerquen a Sin Censura y puedan demostrarnos que así fue. Y hasta la fecha, nada. ¿Tú has podido documentar algo en ese sentido de dónde quedó la bolita? Fíjate que eso yo creo que ni siquiera la Auditoría Superior de la Federación lo consiguió, porque hay que recordar que en sus informes que hizo, en sus fiscalizaciones sobre este trasiego de recursos públicos federales hacia organizaciones radicadas en Estados Unidos, la auditoría lo que encuentra es que no había entregables. Es decir, cuando te entregan recursos públicos como un donativo, tú tienes que comprobar el destino de esos recursos. O sea, no te los puedes gastar en lo que tú quieras, porque es dinero pues de un estado, en este caso del Estado mexicano, y tienen un objetivo, ¿no? Entonces, estas dos organizaciones, que es IM Foundation y Parents Alliance, que son las dos organizaciones que invitaron a Josefina Vázquez Mota a supuestamente presidir de manera honorífica Juntos Podemos, y que al final fueron las dos beneficiadas con todos estos recursos, más de 1.500 millones de pesos, como tú bien dices. Estas organizaciones tenían que comprobar el destino de estos recursos, entonces tenían que tener comprobables, que podrían ser facturas o podrían ser imágenes. Entonces lo que hicieron es que cuando entra la Auditoría Superior de la Federación a revisar el destino de estos recursos, pues se da cuenta que primero son organismos que están en Estados Unidos y es muy difícil fiscalizarlos. Y digamos que dependió de la buena voluntad de ellos para que pudieran entregar estas evidencias. Y lo que sucedió es que la auditoría, cuando les pide estas evidencias, ellos empiezan a hacer los videos. O sea, en ese momento empiezan a grabar videos porque no tenían facturas, porque no tenían documentación, no tenían ningún rastro de cómo se ejecutó esos recursos, y entonces prácticamente empiezan a sacarse de la manga los beneficiarios. O sea, así como tú dices que has invitado, has hecho una invitación pública para que pues se aparezcan y digan, pues a mí me dieron una casa o me dieron una computadora o lo que hayan recibido, pues en realidad se hizo en ese momento, o sea, digamos que a posteriori. Y ahí, pues el problema es que si tú acabas pagándole a una persona un dinero como corrupción para que se preste a que filmen alguna situación, pues el problema es que eso nunca ocurrió. O sea, y al final del día me parece que no queda claro si realmente se beneficiaron migrantes o no se beneficiaron. Y los que sí se beneficiaron fueron digamos, este grupo afín a Josefina Vázquez Mota, que es lo que nosotros acabamos publicando aquí en la revista Contralínea, de cómo se pagó el favor, porque hay que recordar que Peña Nieto legitima un poco su llegada a la presidencia de la República gracias a que Josefina Vázquez Mota dice que sí, él ganó y que respetará el voto de los mexicanos. Entonces, digamos, este respaldo nos salió realmente muy caro a los mexicanos, porque al final no sabemos si realmente los migrantes que requieren, pues sí, de estos apoyos también, realmente se beneficiaron o no. Vaya inversión a fondo perdido, básicamente. Pues yo creo que más que fondo perdido es que no sabemos exactamente el destino, ¿no? Y pudieron haber sido realmente a bolsillos específicos de personas ligadas al PAN, ligadas a Josefina Vázquez Mota e incluso ligadas a los propios secretarios, ¿no? Tanto de Relaciones Exteriores como de Hacienda, porque al final, pues justo trasladar el recurso de México a Estados Unidos, ya ahí es donde se le pierde la pista. O sea, ya incluso si se quisiera hacer una investigación más a fondo a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues se tendría que tener también la buena voluntad de las instituciones financieras que están radicadas en Estados Unidos para que se pueda ver qué sucedió con todo ese recurso que se manejó a través de cuentas bancarias. Y en ese sentido, pues ya te implica una labor diplomática y de asistencia entre un país y otro.
Entonces, más que a fondo perdido, yo diría que es más bien a intereses muy específicos que ocurrieron a partir de que Peña Nieto gana la presidencia y es un pago de favores a todas luces. O sea, me parece que hay muchísimas evidencias de cómo se venía comportando el IME en el pasado con sus propias IME becas. A cómo se comporta a partir de 2014 cuando Josefina Vázquez Mota encabeza Juntos Podemos. Y eso lo podemos saber porque yo revisé para este trabajo los estados del presupuesto de 2010 a 2019 y lo que había ocurrido entre 2010 y 2012, digamos, es que el IME había gastado menos de lo que se le asignaba y se les asignaban alrededor de 18 o 20 millones de pesos. Y a partir de 2014, cuando ya encabeza Josefina Vázquez Mota Juntos Podemos, el IME empieza a sufrir estas, digamos, incrementos excesivos de recursos. Primero son unos cuantos millones, pero luego ya alcanza incluso 1,000 millones de pesos su presupuesto. O sea, imagínate eso. Y los 1,000 millones de pesos que alcanza se los dan a estas organizaciones. O sea, la ruta queda muy clara en este reportaje que traemos en Contralínea de cómo le transfieren estos recursos desde Hacienda con la discrecionalidad de la que ya hablamos y al final acaban en estas organizaciones afines a Josefina Vázquez Mota. ¿Algo de Josefina Vázquez Mota para cerrar, Nancy, o nunca dio la cara, nunca ha tenido a bien pronunciarse, buscarte, nada? No, y fíjate que nosotros estuvimos hablando a su oficina, dejándole mensajes de que queríamos hablar con ella y no, pues no, finalmente no se pudo. Y bueno, lo otro es que también no hay que perder de vista a los secretarios de Estado y en un momento coyuntural como en el que estamos viviendo, donde Luis Videgaray ha sido incluso objeto de la Fiscalía General de la República de decir que ha cometido el delito de traición a la patria, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos a qué pasa con estos personajes del pasado, como tú bien decías un poco antes de empezar a platicar conmigo, que ya está en Estados Unidos Genaro García Luna y el general Salvador Cienfuegos rindiendo cuentas de la parte de seguridad y cómo se corrompieron para favorecer a ciertos cárteles del narcotráfico. Y en México estamos viendo otros procesos, ¿no? Que tienen que ver un poco con la consulta para juzgar a los expresidentes, pero también estas otras aristas que tienen que ver sobre todo con el gobierno de Peña Nieto, de los secretarios de Estado que están a punto de pisar la cárcel o que ya están en la cárcel como Rosario Robles, ¿no? Entonces es un momento interesante, no hay que perder de vista qué pasa con Luis Videgaray, porque Luis Videgaray no solo es el caso Odebrecht, hay muchas cosas que se operaron desde su posición de poder, fuera en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o fuera en Relaciones Exteriores. Entonces hay que estar muy atentos a esta parte y sobre todo, pues sí que al final lo que se requiere, o lo que requiere el país es que rindan cuentas y también que se le pregunte de esto en caso de que se judicialice su expediente, pues que no se nos olvide que fueron 1,500 millones de pesos, que en la vida nosotros vamos a ver tal cantidad de dinero en nuestra casa, ¿no? En nuestro departamento. Pues sería, imagínate, un mundo Así de es. dinero. Mi querida Nancy Flores, ¿en dónde pueden leer el reportaje completo y más cobertura de los temas más importantes en México y en el mundo en la revista Contralínea? Gracias, Vicente. La página es www.contralinea.com.mx. Ahí lo encuentran y encuentran todas nuestras informaciones también de manera gratuita. Y también en mi red social de Twitter, que es @Nancy_contra. Pues Nancy, como siempre te he dicho que es un placer y qué bueno que se están destapando estos temas para que luego no nos vayan a salir, que de eso ya fue hace mucho tiempo. Todavía hay que darle transparencia y claridad a estos temas y si no lo hacen ustedes, si no seguimos poniendo el dedo en la llaga desde nuestra independencia, pues no esperemos que los hagan los amigos de los amigos de los amigos. Te mando un abrazo, Nancy, saludos a todos en la revista. Muchas gracias, Vicente. Un abrazo también para ustedes, para tu equipo y para ti. Gracias, hasta luego. Gracias, es Nancy Flores, coordinadora de información en la revista
Contralínea. Y hay bastante información